de la Sociedad Colombiana de Cardiología trabajamos muy a fondo esa pregunta, si en Colombia estamos tomando bien la presión arterial. Arrancamos por algo que todos conocemos muy bien y es que sigue siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte en el mundo, muy por encima de las muertes por cáncer, de las muertes violentas, las muertes por diabetes. Fíjense que en el año 2016 más de 17 millones y medio de individuos murieron por enfermedad cardiovascular, y de todos los factores de riesgo que llevan a esta alta tasa de mortalidad en el mundo, sigue siendo la líder la hipertensión arterial. Más de 10 millones de muertes ocurren anualmente en el mundo por hipertensión arterial mal controlada. Y aquí están las estadísticas que podemos ver por la OMS, que nos dijo que en el 2015 más de 10 millones de individuos murieron por hipertensión arterial sistólica mal controlada, una causa prevenible de muerte que está desbordada completamente, y más de 200 millones de discapacidades ajustadas por años de vida ocurrieron en ese año por hipertensión no controlada. De la mortalidad, la mitad fueron por cardiopatía isquémica, 2 millones por ACV hemorrágico, 1,5 millones por ACV isquémico. Y el problema parece que redunda en esta otra estadística, y es que a pesar de que conocemos la famosa regla de las mitades, cuando se hizo esta revisión que es mundial de cuál era el comportamiento del conocimiento, del diagnóstico, el tratamiento y control de los hipertensos en los 5 continentes, sigue siendo que apenas la mitad de los hipertensos del mundo sabe que lo son, y de los que están en tratamiento, del total de los hipertensos, apenas 40.6% están en tratamiento. Y desafortunadamente de ellos, solo 35% están verdaderamente controlados. Eso nos da una muy baja tasa de control de hipertensión. Está hablando de 13.1, y uno pensaría que eso no aplica para mi hospital, no aplica para mi consultorio, yo soy el que mejor aplico las guías de hipertensión. Mentira, eso, hay tantas errores o fallas en el proceso, desde la misma gerencia del paciente, la técnica de la toma, aspectos administrativos, enfermedad crónica. Hay muchos factores que terminan afectando, y esas tasas terminan siendo muy bajas. Entonces, en Colombia, ¿será que es diferente? Fíjense que en esta publicación, donde participaron 17 países de 5 continentes, pero que Colombia incluyó una población importante de 7.500, en el PURE, fíjense que las tasas son muy parecidas. Para los hipertensos que vivían en zonas urbanas, la tasa de control fue apenas del 18%, y en Colombia, para los de zonas rurales, fue de 13.5%, y muy parecido las tasas de conocimiento y las tasas de tratamiento. Es decir, nosotros no somos ajenos como país a ese fenómeno. Entonces, ¿qué nos sorprendió en el 2018? Sale esta publicación de la cuenta de alto costo que nos decía que en Colombia teníamos unas tasas de control del 70%, y lo hicieron incluso por regiones, y en eso nuestra región atlántica sacábamos pecho orgulloso porque teníamos las tasas más altas de todo el país. Pero decíamos la Sociedad de Cardiología, pero ¿cómo va a ser si es que en el mundo no han podido? Si Kaiser Permanente, que tiene unas políticas muy estrictas, a duras penas ha logrado el 70% de control, y los británicos, que son súper estrictos con eso, con las guías NICE, están peleando para llegar también al 70, 75%, y Colombia tiene sin mayor esfuerzo 74%. Esto no puede ser. Entonces empezamos a mirar qué podía estar fallando. Hicimos precisamente la misma cuenta de costos nos decía que ni ellos confiaban en esos resultados, y que ellos suponían que podía ser un error dado por una inadecuada medición en la toma de la presión arterial. Les recuerdo de dónde salió, cómo hace la cuenta de costos para obtener esa información. Hoy en día es obligatorio que todo paciente hipertenso en Colombia, su IPS reporte al menos una presión del año completo. Y esa presión se registra a esta cuenta de alto costo, y sobre eso ellos hacen esos cálculos, y estamos hablando de
5 millones de datos de presiones arteriales de todos los hipertensos del país, de todas las EPS de Colombia. Entonces, nos dimos la tarea de revisar cuáles son los errores más frecuentes que podemos incurrir cuando se toma la presión arterial. Algunos dependen del paciente, si le permitimos abrir, si hace mucho frío en el espacio donde estemos tomando la presión. Otros dependen de la técnica, especialmente la posición del brazo es muy importante, si está muy por encima, muy por debajo de la altura del corazón. Fíjese que hasta en 8 milímetros de mercurio puede variar la sistólica hacia arriba o hacia abajo. Si el brazalete que utilizamos es muy pequeño, también hasta en 8 milímetros puede variar, pero encontramos esto que es el sesgo por expectativa y es el acercamiento al dígito cero más cercano, hacia abajo, hacia arriba. Está descrito, todo esto tiene nivel de evidencia 1, han sido probados numerosas veces en publicaciones distintas que han demostrado que son sesgos muy usuales y fíjense que afectan hasta en 10 milímetros de mercurio. Y hay otros más, como tomar la presión sobre la ropa, que no tenga apoyados los pies o la espalda a la silla, que cruce las piernas, que no se tome el reposo adecuado de los 5 minutos o que no se insufle adecuadamente el brazalete. Entonces, el único error que podíamos medir, porque teníamos era solamente una cifra, no podíamos participar de la toma de tantos hipertensos en Colombia, era la cifra, y el único error que podíamos validar era si estábamos aproximando al dígito cero. Entonces nos hicimos esta pregunta. Para quien no lo conozca, les presento dados de 10 caras, sistólica y diastólica. ¿Cuál es la probabilidad si yo tiro 2 dados de 10 caras que caiga en cero ambos dados? Y eso daba 10% en el mejor escenario, que los dos. Entonces esa era nuestra pregunta de trabajo. Vamos a revisar 5 millones de datos durante 5 años seguidos, 18 millones y medio de datos, teniendo la información de la 4 de agosto para ver qué porcentaje de mediciones termina en dígito cero. Esa fue nuestra pregunta. Teníamos 18.481.000 datos para evaluar que nos dio la cuenta de agosto y miren la sorpresa tan grande que nos encontramos. Año por año, individuo por individuo, 93, 93, 90, 88, para un 92%. Entonces, eso nos responde gran parte de la pregunta. ¿Estamos tomando bien la presión arterial en Colombia? Y encontramos cuando hicimos el comportamiento por grupos etarios de pacientes que en la población adolescente no tenemos una explicación, es donde ese comportamiento se da en menor proporción. Pareciera que los pediatras tienen una mejor técnica que los cardiólogos de adultos porque ellos no tuvieron esas tasas tan altas de aproximación al número cero. Y ese no fue el hallazgo más grande de ese estudio, la aproximación a cero. Encontramos algo todavía mucho más grande y fue cuando quisimos medir la mediana de cada uno de estos 5 años para hombres y mujeres, ocurrió algo que estadísticamente es imposible. Siempre dio 120-80, siempre, 120-80, 120-80. Entonces encontramos un error que ya aparece descrito en muy pocas revistas y es la aproximación al 120-80. Pero ¿cómo pudo ser posible que ocurra eso? Entonces, la única explicación que se nos ocurrió es algo muy perverso, y es que la cuenta de alto costo estimula económicamente a las EPS que alcancen la meta de presión en sus pacientes, porque si no, les deja girar un dinero. Es una explicación, yo no estoy seguro que esa sea la razón, pero imagínense cómo estamos haciendo de bien en Colombia en la toma de presión arterial. Voy a hacer ya finalmente una revisión de la técnica, algunos conceptos ya más médicos. Todos recordemos que sigue siendo la toma de presión arterial en el consultorio nuestra principal herramienta validada que se correlaciona estrechamente con tasas de eventos cardiovasculares como infarto, ACV, muerte súbita, enfermedad isquémica coronaria cerebral. Por eso es una herramienta que va a estar y llegó para quedarse. También les recuerdo que en las guías últimas de ISH, esta técnica que lleva muchos años vigente, que no ha cambiado, tenemos que recordar que el paciente debe apoyar
la espalda en el espaldar de la silla, debe apoyar ambos pies en el piso, no los puede cruzar, no puede hablar mientras le toma la presión. Tenemos que usar el brazalete adecuado, hay que medir el diámetro y tener siempre el brazalete pequeño, el del adulto y el grande. Les pongo como reflexión, trasladense en este momento a su consultorio de trabajo y recuerden dónde tienen los 3 brazaletes. No lo van a encontrar, tenemos uno solo siempre. Y eso hace parte de tomar bien la presión arterial. Él debe estar a la altura del corazón, por eso el brazo debe estar apoyado, guardar reposo de 3 a 5 minutos. El paciente no puede haber consumido café, ni haber hecho ejercicio, ni haber fumado recientemente. La vejiga debe estar vacía. Y algo que tampoco estamos haciendo adecuadamente es que el protocolo siempre nos ha dicho se debe tomar 3 veces. Y no tenga en cuenta la primera medición promedio de las 2 últimas. Generalmente, porque vivimos de afán, de carrera, hacemos una sola toma y esa toma es la que siempre se va a descartar porque esa toma no tiene validez en cualquier proceso de protocolo de toma de presión. Y la pregunta es, ¿qué se recomienda más? ¿El tensiómetro, el sfigmomanómetro aneroide o el digital? La guía en eso no tiene una preferencia. Si vamos a hacer el manual, debemos hacerlo como la técnica lo recomienda, pero cada vez toman más fuerza los equipos digitales, porque ellos, por ser automáticos, hay una serie de errores que no cometen. Un equipo digital automáticamente va a insuflar hasta donde tiene que llegar, jamás va a quedar a mitad del camino. Un equipo digital nunca va a aproximar al cero. Ellos incluso, a nosotros nos toca reportar en pares, el digital puede reportar en números impares porque tiene mucha exactitud. Un equipo digital nunca se descalibra, son unidades selladas que tienen garantía por 5 años. Quien abra un equipo digital lo va a dañar, eso no se calibra. Tiene muchas ventajas, pero lo importante es, cuando usemos un equipo digital, que esté validado por las sociedades que están hechas para eso, que hay una página, está ahí de bp.org, ahí pueden consultar el modelo o la marca, dice si está validado. Aquí les comentaba lo de los automáticos, tienen ya el brazalete universal, una ventaja de ellos, ya no necesito tantos brazaletes, este va de 22 a 42, insuflan hasta donde tienen que llegar, desinflan a la velocidad que debe hacer, porque otro error es desinflamos muy rápido y no estamos escuchando la verdadera presión del paciente, no aproximan, no requieren calibración. ¿Cuál es la desventaja de un automático? Si el paciente está en un ritmo irregular, no es exacto, no es sensible, tenemos que tener siempre los 2 métodos disponibles. Es más costoso tener 2 equipos y tienen que ser los que están validados. Quien quiera repasar la técnica de toma de presión, hay muchos videos, recomiendo en inglés el de la Sociedad Británica o en español el de la Sociedad Chilena. Tenemos también en nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología un curso gratuito, se pueden meter en la página de la Fundación Colombiana del Corazón y en 15 minutos tienen su certificado de toma de la presión arterial. Un par de comentarios adicionales, lo de los brazaletes. Les recuerdo que hay al menos 5 dimensiones diferentes de brazalete. Nosotros, cuando medimos la circunferencia del brazo, tengo que buscar un brazalete que cubra al menos el 75%, idealmente el 100% del diámetro del brazo, y estos son los que obligatoriamente los que manejamos adultos deberíamos tener, el pequeño, el adulto y el adulto grande, pero con tanta obesidad mórbida cada vez vamos a necesitar el extra grande. Yo siempre tengo uno en mi consultorio, lo utilizo una vez cada 6 meses, pero deberíamos siempre contar con eso. El brazalete se debe colocar adecuadamente 2,5 centímetros por encima del pliegue del codo. Recuerden que debemos hacer la palpación del pulso radial para saber que debemos insuflar 30 milímetros de mercurio por encima de ese valor para poder encontrar la verdadera presión sistólica. Generalmente no lo hacemos, sino que nos acostumbramos a insuflar hasta cierto valor y nunca encontramos los hipertensos que están por encima de 160 o de 180. Lo otro que se recomienda cuando es primera vez que atendemos a un paciente con sospecha de hipertensión es tomar la presión siempre en ambos brazos. Si llegamos a encontrar una diferencia entre los 2 brazos mayor de 20 milímetros de mercurio, después de tomarla en varias ocasiones se recomienda esperar 5 minutos y repetir esa medición en ambos brazos. Si persiste esa diferencia de sistólica mayor de 20 milímetros, debemos registrar en la historia y quedarnos con el brazo que tenga el registro más elevado. Esto es lo de promediar las 2 últimas mediciones de 3, y lo del gap sistólico es bueno que lo tengamos presente. Muchas veces
encontramos, cuando estamos desinflando el tensiómetro, un único sonido de Korostkov fuerte y después hay un silencio prolongado que puede ser incluso de varios segundos. Hay un tum y después hay un silencio de 10, 15, 20 milímetros de mercurio más y regresan los sonidos tum, tum. De siempre nos queda la duda con cuál sistólica me quedo. Ese único sonido solitario, fuerte que escuché al principio o cuando arrancaron los sonidos regularmente. Y debe ser el sonido solitario, se llama gap sistólico. Esa es la verdadera presión sistólica del paciente y bueno que lo tengamos presente. Las políticas de lavado de los brazaletes son las mismas de cual política y recordar que cuando usamos tensiómetros manuales se requieren ser calibrados cada 3 meses, se descalibran con mucha facilidad, tienen fugas, hay que estar revisando las llaves, hay que llevar una hoja de vida de cada equipo y una vez al año hay que validarlo que estén calibrados también con el tensiómetro de mercurio. Ya los tensiómetros de mercurio no se recomienda su uso por contaminación ambiental, pero al menos en cada hospital o institución debe haber uno para que el ingeniero haga su calibración, porque sigue siendo el gold estándar para calibrar a estos equipos. Y algo muy importante, que en Colombia no se hace, que es la certificación. Yo tuve la gran fortuna de certificarme hace ya muchos años en Reino Unido y el examen fue de esta manera, y para que ojalá aquí en algún momento alguna entidad pudiera llegar a eso. Esta es la alumna, esta es la profesora y esta es la paciente. Aquí hay una llave de 3 vías. Tanto la alumna como la profesora escuchan los mismos sonidos del paciente, pero hay un solo fonendoscopio y están mirando un solo esfingomanómetro. ¿Qué me dijo la profesora al momento de tomar el examen después de un curso de 6 horas viendo videos de la Sociedad Británica de Hipertensión? Me dijo, doctor Quintero, todos éramos cardiólogos, yo no entendía por qué nos llevaron a hacer un curso de hipertensión a 400 cardiólogos del mundo porque íbamos a participar en un ensayo clínico, eso hace 30 años, y si no pasábamos el curso no nos dejaban participar en el ensayo clínico de hipertensión. Yo no entendía por qué llevaban tantos cardiólogos. Y me dice la profesora, después de 6 horas de curso, si usted no pasa el curso, mañana lo repite, si no pasa el examen final. Y yo voy a escuchar y voy a anotar la presión que yo encuentre. Si se desfasa en más de 2 milímetros de mercurio, repite el curso. Así de estricto debería ser la toma de la presión. Afortunadamente yo lo pasé y me voy a pasear al día siguiente, pero quién sabe cuántos habrán tenido que quedar allí. Entonces fíjense cómo de serio la toma de la presión. Afortunadamente han salido herramientas digitales, modernas, muy exactas, que han logrado complementar el rol que tiene la presión arterial tomada en el consultorio, como son el MAPA y el AMPA. Son métodos sencillos de usar, son discretos, son costosos, pero están en nuestro sistema de salud. El AMPA no tiene ningún costo porque se hace con el tensiómetro en la casa del paciente. Han mejorado en exactitud la correlación con desenlaces clínicos cuando lo comparamos con la toma de presión. Permiten tomar múltiples mediciones en un solo día. Este tiene limitación que es solo de día, no es de noche, pero son herramientas validadas que se correlacionan muy estrechamente con la tasa de eventos cardiovasculares. En el caso del MAPA, tiene indicación cuando sospechamos bata blanca, cuando sospechamos hipertensión secundaria o nocturna, cuando hay pacientes refractarios al tratamiento o queremos descartar hipertensión enmascarada, y diferentes protocolos nos dicen que podemos programar a que se insufle cada 15 o 30 minutos, en la noche generalmente menos, y debe haber un mínimo de 20 emisiones en día y 7 en la noche para poder considerar que ese estudio se puede interpretar con validez para tomar decisiones. Aquí hay ejemplos rápidos de lo que podríamos encontrar en un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Este es uno normal donde se ve que hay variación durante el día, pero hay un descenso fisiológico nocturno de la presión y un incremento en la madrugada al despertar. Algunos pacientes tienen completamente invertido ese patrón nocturno. Algunos, como este ejemplo que es el de la bata blanca, tienen este comportamiento, y es que cuando el individuo llega al sitio a colocarse la grabadora, presenta cifras elevadas de presión arterial. El resto del tiempo tiene sus presiones normales, pero cuando regresa que le quiten su dispositivo, nuevamente se eleva la presión arterial. Esto claramente permite diagnosticar fenómeno de bata blanca, y algunos individuos tienen en exceso ese descenso nocturno de la presión, y eso se ha correlacionado también
con eventos cardiovasculares. La otra estrategia es el automonitoreo de la presión en casa, el AMPA, que también nos sirve para diagnosticar hipertensión de bata blanca, hipertensión refractaria, hipertensión enmascarada, y en algunos casos que el paciente no tolere el monitoreo de 24 horas es una herramienta muy valiosa. Esto es cómo se debe realizar el AMPA. Nuevamente debe ser con equipos digitales validados. Esta es la misma página que les mostré anteriormente, y el protocolo que más se ha estandarizado es el de 7 días, tomando la presión 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde. La mañana recomiendan que sea justo antes de la tableta de ese mismo día, y la de Aló. Y el de la tarde se puede tomar siempre guardando el reposo adecuado y tomando las recomendaciones de... Les traje este modelo, que es el que utilizamos en la Sociedad Colombiana de Cardiología. Lo pueden bajar, es gratuito, y lo pueden utilizar en su consultorio. Fíjense que el AMPA se debe registrar 4 mediciones por día, 2 en la mañana antes de la tableta correspondiente y 2 en la tarde con 1 minuto de diferencia, así por 7 días, y al final vamos a promediar solamente los últimos 6 días. Promedio de sistólica, promedio diastólica, y estos 2 numeritos van a ser nuestra referencia para definir si un paciente es hipertenso o no, o si está en metas o no. Recuerden que para interpretar los valores que nos da un mapa o un AMPA tenemos que utilizar parámetros de normalidad distintos. Cuando tomamos la presión del consultorio es 140, 90 o más, pero cuando la tomamos con el AMPA es 135, 85 o más, para diagnosticar hipertensión o para decir que no está controlado. Y cuando es un monitoreo de 24 horas, si es en la noche, el parámetro es 120, 70, y si es en el día es 135, 85. Entonces, no es, hay que tener claro estos numeritos para poderlos aplicar. Para terminar, simplemente una reflexión. Los invito a todos que a partir de esta conferencia revisen su proceso diario de algo que es rutinario, que aparentemente lo hacemos con los ojos cerrados, que aparentemente somos los grandes expertos, y que a conciencia reflexionen y traten de revalidar su propio método de presión, porque si la hipertensión es la principal causa de muerte en el mundo y nosotros podemos aportar a esa reducción de mortalidad simplemente mejorando el método, afinándolo, es mucho lo que de granito en granito podemos aportar. Muchísimas gracias, doctor.